Bueno, chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea la hora que revisen este video. Ahí me disculpan un poco el movimiento y todo, pero estoy grabando desde mi celular. Quería hacerles este video para que revisemos este último formato que tenemos, que se subió a la plataforma. Les he pedido que revisen muy bien y quiero que lo revisemos muy bien, lo analicemos, lo entendamos sobre todo antes de empezar a trabajarlo. Este formato, llamado formato para la elaboración de categorías de análisis y definición del proceso metodológico de recopilación de información. Vamos a hacer dos trabajos acá, vamos a hacer un marco teórico, vamos a hacer un marco metodológico, muy concretos todos y elementos que ya hemos ido avanzando. Vamos primero a definir cuáles son las categorías de análisis. Nosotros en el formato de la justificación ya habíamos adelantado un poco ese trabajo. Hay un punto que hablaba de defina cuáles son sus categorías de análisis y defina cuáles son los autores o los postulados que defienden esas categorías. Lo que tratamos de buscar son los temas. En el formato, que quiero que revisen muy bien, les doy cada uno de los pasos. Es un proceso ejemplo nomás, de cómo se puede llegar a obtener las categorías de análisis. Hay unos pasos, partimos desde los objetivos específicos, definimos unos conceptos claves y hacemos una estructura para un marco teórico. Quiero que revisen, esos serían como los 3 pasos. Quiero que revisen muy bien cada uno de esos pasos dentro del formato. Les doy unos ejemplos, creo que más precisos esos ejemplos no pueden ser, pero vuelvo y les digo, estos son simplemente unos ejemplos de cómo podrían definirse unas categorías de análisis extrayéndolas desde los objetivos específicos. Las categorías de análisis, que ya lo he hablado, son las palabras claves, los elementos claves que defienden la concepción teórica del proyecto, ¿sí? Entonces, abordar todo un tema completo de un área de conocimiento de un proyecto resulta muy difícil, porque los temas son muy amplios y nosotros apenas estamos haciendo una idea de anteproyecto. En esa medida, lo importante sería entonces, digámoslo así, partir ese tema en pequeños temas, en subtemas o temas más pequeños. Y cada uno de esos temas que nos ayuden a defender o aportarle al objeto de estudio o a la idea de investigación que nosotros estamos proponiendo. En esa medida, entonces, en el formato que les doy, tenemos unos objetivos específicos. De cada uno de esos objetivos se extrae una categoría o una palabra clave o un tema concreto, un tema clave de ellos y los estructuramos. El segundo paso sería definirlos. Entonces, les pongo el ejemplo del objetivo 1, sale la palabra clave o la categoría área de producción. Dentro del área de producción vamos a mirar cómo la desarrollamos, es decir, cuáles temas vamos a hablar del área de producción. Dice definición del concepto de producción, sistema de producción en una empresa, gestión de talento humano, sistemas de gestión de calidad, procesos productivos. Estos son simplemente ejemplos, chicos, simplemente ejemplos que les doy como para que miren cuáles son los subtemas que podrían ir dentro del tema. ¿Cómo se define esto? Ustedes mismos lo definen. ¿Cuáles son los temas o subtemas que ustedes consideran se debe hablar dentro de su proyecto para ayudar a defender dicho proyecto? ¿Sí? Eso es lo que quiero que tengamos muy claro. Entonces, de los objetivos preferiblemente extraemos nuestras categorías. De esas categorías extraemos cuál es la estructura de cómo pensamos organizarlo, ¿sí? Cuáles son los títulos, subtítulos, temas o subtemas de los cuales a mí me interesa hablar dentro de esa categoría. Y no solo a mí, sino cuál es el aporte teórico o cuáles son los aportes teóricos que hay sobre cada uno de esos temas de la categoría. Hecho eso, entonces pasamos a desarrollar la estructura del marco teórico. La estructura simplemente nos dice cuál es el objetivo, cuál es la categoría y cuál es el teórico o el autor que desarrolla ese tema, que propone acerca de ese tema. Todo lo van a encontrar en el cuadro. Les recomiendo mucho que cuando visualicen este video pues lo puedan repetir a medida que vayan revisando el cuadro, que es lo que estoy haciendo en este momento. Estoy como mirando cada una de las partes del formato para que ustedes puedan ir entendiéndolo. Entonces tomen su formatico, repitan este video y van mirando cada uno de los pasos que les estoy dando. En el tercero, entonces, a manera de estructura dentro de un mismo cuadro, les pido que por favor ubiquen el objetivo, ubiquen la categoría y ubiquen el teórico o autor que la desarrolla. De esa manera ya habremos organizado mucho más nuestro trabajo y estaremos listos para elaborar un marco teórico. Y ahorita vamos a elaborar un marco metodológico.
El marco metodológico, nosotros hasta el momento, ¿qué hemos hecho? Hemos dicho, tenemos una idea, la idea parte de un problema, ese problema se justifica, es decir, denota una importancia al problema, planteamos unos objetivos que son la ruta metodológica mediante la cual vamos a demostrar nuestro proyecto, nuestra idea de proyecto, y ahora necesitamos explicar en un marco metodológico cuál es el método de recopilación de información con el cual vamos a demostrar nuestros objetivos. Recuerden que un objetivo se debe demostrar, verificar y cuantificar, debe ser posible. Entonces, en esa medida nosotros necesitamos recopilar una información que nos permita demostrar el objetivo. Entonces, para eso nosotros establecemos unas técnicas, estoy siguiendo el formato, les digo nuevamente, unas técnicas y unos instrumentos y unos resultados esperados. Entonces la técnica es la forma, es el proceso mediante el cual se va a recopilar la información, es la técnica, ¿sí? ¿Cómo vamos a recopilar la información que nos va a permitir demostrar nuestro objetivo? Eso debe explicarse en mucho detalle. Ahí les dejo un ejemplo. El instrumento es el formato con el cual se va a evidenciar esa recopilación de la información. Porque ustedes recopilaron la información, recuerde que de esto hablamos cuando hablamos de los objetivos. Ustedes recopilaron una información, ahora necesitamos saber cómo se recopiló esa información. Y necesitamos saber el instrumento, es decir, el formato mediante el cual se recopiló esa información. Después hay un último cuadro que son los resultados esperados. Aquí planteamos son las hipótesis, cuáles son los resultados que nosotros esperamos obtener acerca de esa técnica y de ese instrumento. Entonces nosotros dijimos, vea, nuestro objetivo es hacer un diagnóstico. Pongo un ejemplo. La técnica mediante la cual vamos a hacer ese diagnóstico es la siguiente. Una visita a la empresa, unas entrevistas, bueno, sea cual sea el proceso que ustedes consideran, se hace. ¿Cuál es el instrumento? Es decir, el formato con el cual piensan recopilar esa información y cuáles son los resultados que esperan obtener de esa recopilación de información. Esto simplemente lo hablamos como a futuro porque hasta allá no llegaremos. Ahí vamos a culminar con nuestro anteproyecto. Vamos a decir qué esperamos encontrar, cómo lo vamos a buscar y con qué instrumento pretendemos evidenciar esa búsqueda. ¿Listo? Más o menos ese es el formato. Les doy toda la explicación completa paso por paso, igual como hemos trabajado todos los formatos, les doy la explicación concreta paso por paso y al final pues hacemos la asignación, que no es más que desarrollar cada uno de los formatos que está ahí, ¿sí? Quiero que lo revisen muy bien, quiero que lo trabajen muy bien, quiero que lo vayan adelantando. De todas maneras, este formato lo vamos a trabajar en nuestro último encuentro, pero sí quiero que lo tengan muy claro, por eso quería también hacerles este video. Quiero que tengan supremamente claro cada uno de los puntos. Se pueden comunicar conmigo, hemos trabajado con algunos compañeros mediante audios por WhatsApp y ha sido muy funcional, me han escrito al correo, he tratado como de resolverles. Entonces lo más importante es que no nos dejemos coger la noche con esto, chicos, que revisemos muy bien el formato, vayamos trabajándolo y todas las dudas que nos vayan surgiendo a medida que lo vamos trabajando, me las hacen llegar y tratamos de resolverlas. Y tener muy adelantado esto para cuando tengamos nuestro último encuentro tutorial para poder resolverlo todo durante la clase, ¿sí? Entonces creo que no es más. Les deseo un feliz resto de día y quedo como muy atento a las solicitudes que tengan. Muchas gracias.